Bueno, vamos ahora a seguir con un ejercicio ya de aplicación de vectores para encontrar el vector resultante. Es decir, vamos a sacar el desplazamiento de un objeto que se está moviendo. Pero antes de eso, necesito explicar un poquito lo que es las coordenadas, o un poquito de coordenadas, que en algunos libros lo van a encontrar ustedes como la rosa de los vientos. Pónganle la rosa de los vientos en internet y van a encontrar un poquito de esto que explico yo. Bien, primero que nada, cuando yo hablo de coordenadas, pues básicamente tengo aquí lo que es el norte y aquí tengo lo que es el sur, ¿de acuerdo? Norte y sur. Luego tengo el este y el oeste. Si yo digo un objeto se mueve hacia el norte, pues ya saben que es sobre el eje de las X. Si yo digo un objeto se mueve al oeste, pues ya saben que es sobre el eje de las X, pero hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo sabemos. ¿Qué sucede cuando un objeto se mueve aquí? Aquí estamos hablando del noreste, porque está entre el norte y el este exactamente a la mitad. Digámoslo así, que aquí yo tendría un ángulo de 45 grados y aquí de 45, porque es exactamente la mitad. Puedo tenerlo aquí sureste, puedo tenerlo aquí suroeste y puedo tenerlo aquí que sería noroeste. De ahí, si ustedes buscan, hay, por ejemplo, en medio de estos dos, a 22.5 grados del eje de las Y, tendría yo noreste. Hacia acá yo tendría oeste-noreste, pero eso ya no lo voy a poner. Simplemente es así. Si yo hablo noreste y no doy ningún ángulo, sabemos en automático que son 45 grados respecto al eje de las X y 45 grados respecto al eje de las Y, si no doy un ángulo. Si yo doy un ángulo y digo, una persona camina hacia el noreste a 30 grados, estoy dando referencia el eje de las Y. Casi siempre es el que se da, a menos que lo especifique y dé como referencia el eje de las X. ¿Por qué es importante esto? Pues porque yo puedo, a partir de ahí, decir que un objeto se mueve con tal dirección. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que yo tengo este de aquí así. Vamos a suponer aquí así. Este vector que mide 34 unidades. ¿De acuerdo? Ese vector. Ese vector, yo digo, un vector se mueve con dirección noroeste. Ah, si es noroeste, ya sé que viene así. Con un ángulo de referencia, si yo ya voy a dar el ángulo de referencia, quiere decir que aquí pongo un pequeño eje coordenado, donde tengo Y y donde tengo X. Ya tengo un pequeño eje coordenado y voy a dar la referencia. Yo digo 20 grados. Si yo digo 20 grados solamente, esos 20 grados son respecto al eje de las X. Si yo especifico y digo, es un vector que mide 34, que va en dirección noroeste, con 70, vamos a ponerle 70 grados en referencia al eje de las X. Si yo digo 70 grados en referencia al eje de las X, perdón, de las Y, o a referencia al norte, estoy hablando de este otro ángulo, que es raro cuando se da. Casi siempre el que se da es referente al eje de las X. Pero ¿qué sucede si yo digo, tengo un vector que mide 34 unidades con un ángulo de referencia, por ejemplo, de 160 grados? Ah, ya no utilicé las coordenadas. En ese momento ya no usé esto. Simplemente digo que hay un vector que tiene un ángulo de 160 grados. Ah, entonces esa es a partir del eje del origen. Son 160 grados a partir del origen. Entonces, trazo mi vector, ¿sí? Que mide 34 unidades. Esto, aquí ya no mencioné las coordenadas, ¿sí? Simplemente dije un vector que mide 34 unidades con un ángulo de referencia de 160 grados. Ah, pues entonces sé en automático que es desde el inicio. Si yo lo menciono de esta manera, sí tengo que decir hacia dónde se dirige. Un vector de 34 unidades se dirige con dirección noroeste a 20 grados. 20 grados
dirección noroeste significa 20 grados respecto al eje de las X, ¿de acuerdo? A menos que especifique que es sobre el eje de las Y o sobre el norte. Digo, un vector que mide 34 unidades se mueve con dirección noroeste a un ángulo de 70 grados respecto al norte. Respecto al norte es el eje de las Y, entonces estoy dando el ángulo complemento de, bueno, el ángulo que le falta para los 90 de ese. Bueno, una vez aclarado esto, vamos ahora sí a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Lo apunto y luego lo dicto para que ustedes lo anoten y ya lo vemos. Bien, vamos ahora sí a hacer un ejercicio ya tal cual. Anótenlo, lo voy a dictar y ustedes ahorita lo resolvemos, ¿vale? Pónganle, un avión parte de un aeropuerto con dirección noroeste y recorre 260 kilómetros. Punto seguido, hace una parada y vuelve a elevarse recorriendo 510 kilómetros con dirección noreste a 68 grados. Punto y seguido, pónganle. Vuelve a detenerse, eleva el vuelo nuevamente 380 kilómetros hacia el este. Punto y seguido. Nuevamente hace escala y eleva el vuelo 170 kilómetros con dirección sur. Punto y seguido, póngale. Una nueva escala y finalmente vuela por última vez 150 kilómetros con un ángulo de 330 grados. Punto y seguido. Calcule el desplazamiento. Sale. Una vez que tenemos el ejercicio, lo vamos a plasmar. Fíjense, vamos por partes. Primero, dice número 1, que el avión vuela con dirección noroeste. Entonces sé que es noroeste, 260 kilómetros. Como en ese momento no me está dando ángulo de referencia, no me da, inmediato asumo que es 45 grados. O sea, está exactamente a la mitad del norte y del oeste. Por lo tanto, aquí inmediatamente yo coloco 45 grados. Fíjense cómo el problema no me lo dio, pero yo asumo que son 45 grados dado que no me está dando ángulo de referencia. Luego, siguiente, de ahí vuela 510 kilómetros con dirección noreste con un ángulo de referencia de 68 grados, ahí sí me lo da. Luego, recorre 380 kilómetros hacia el este. Como nada más me dice hacia el este, inmediatamente veo y asumo que está sobre el eje de las X. Es decir, como viaja hacia el este, pues solamente está sobre el eje de las X. La pregunta sería, ¿tiene un ángulo de referencia? Sí, son 0 grados. 0 grados, dado que está sobre el eje de las X. Entonces, en realidad va sobre ese mismo eje. Y finalmente dice, finalmente no. Penúltimo, recorre 170 kilómetros hacia el sur. Hacia el sur quiere decir que va sobre el eje de las Y hacia abajo. La pregunta es, ¿hay un ángulo de referencia? Sí. Nada más que recuerden, este ángulo de referencia, si yo lo quiero tomar completo, son 270 grados. ¿De acuerdo? 270 grados sería su ángulo de referencia. Y finalmente, dice que recorre 150 kilómetros con un ángulo de referencia de 330 grados. Ojo, aquí ya no me dio la coordenada en el plano cardinal, pero me está dando el ángulo completo. Por automático, si yo lo quisiera sacar, sé que es sureste. Bueno, no me dice que es sureste, pero me da el ángulo de referencia de 330. Correcto. Entonces, voy a poner aquí su ángulo, el que me falta, referente al eje de las X, de ese hacia el eje de las X, no completo. Entonces, estamos hablando de que son 30 grados.
30 grados hacia el eje de las X inmediato, para que sean los 360. Bueno, entonces fíjense cómo completé, ahora sí, ya mis vectores, y no nada más eso, sino al inicio de cada vector le puse un pequeño plano cartesiano. Este es el principal, el inicio. Aquí pongo uno, aquí pongo uno, aquí pongo uno y aquí pongo uno, para darme una idea de cómo están esos vectores, ¿de acuerdo? Ahora, lo que me pregunta al final es, punto y seguido dice, calcule su desplazamiento. Al calcular el desplazamiento, entonces, yo voy a ver que el desplazamiento en sí es del punto de origen, desde el punto de origen hasta donde termina el último vector. Entonces quiere decir que el vector resultante, que es el desplazamiento, es ese es mi vector resultante. Voy a calcular su magnitud y su dirección. ¿Qué quiere decir su magnitud? ¿Cuánto mide? Y su dirección del ángulo de referencia al origen, al ángulo de referencia a las X, al eje de las X, voy a calcular teta. Entonces necesito calcular su magnitud y su dirección. Bueno, para esto me voy a basar en lo que es el triángulo rectángulo. Lo voy a poner aquí. Yo me voy a basar en lo que es el triángulo rectángulo para empezar a hacer mis cálculos. Yo sé que tengo que tomar un ángulo de referencia, ya sea este o este. Voy a agarrar este, le voy a llamar teta. ¿Sí? El cateto opuesto al ángulo se llama A y es el cateto opuesto. El adyacente se llama B y es el que está acá a un ladito del ángulo. Y la hipotenusa, que es el lado más grande, se llama C. Yo sé por Pitágoras que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. De manera que si quiero despejar C es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Que en sí la hipotenusa, si lo vemos de esta manera, aquí se me va a formar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí se me va a formar, fíjense, aquí así, lo voy a poner así. Aquí se me va a formar más o menos un triángulo rectángulo. De aquí a aquí. Aquí se me va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, si se fijan, es muy similar a ese, donde tengo el ángulo teta. Entonces, en sí, para yo encontrar el desplazamiento de mi vector resultante, necesito encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La pregunta es, ¿y cómo calculo A y B? En este caso, el opuesto al ángulo y el adyacente. ¿Cómo los calculo? Bueno, para poder calcular C, necesito A y B. Este es la componente de este vector en X, en Y, perdón. Ahora me dirán, profe, pero no, sí, nada más trasládenlo aquí. Ahorita lo voy a borrar otra vez. Aquí yo tendría mi componente en Y. Esto le llamo vector resultante en Y. Y esto de aquí así, de aquí hasta acá, todo esto aquí así, le llamo vector resultante en X. Entonces, sí, este es mi A, que es el mismo del vector resultante, o sea, este es el vector resultante en Y, que sería este de aquí así, y mi vector resultante en X, que sería este de aquí así. Bien. ¿Cómo los calculo? Bueno, es simple. El vector resultante en Y es la suma de todos los vectores resultantes en Y de los diferentes vectores que tengo. Y el vector resultante en X es la suma de todas las componentes en X de los vectores que están involucrados. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? De cada uno ir sacando sus componentes, sumar en Y y sumar en X para obtener estos dos. ¿De acuerdo? Este y este. Bueno, vamos a empezar por orden. Voy a comenzar con este ángulo. ¿Sí? Voy a comenzar con este. Ahorita borro, nada más es para que vayan viendo. Bien, si yo continúo con esto, si se fijan, si yo continúo con esto, aquí tengo mi triángulo rectángulo y es 45, este se llama A y este se llama B. Entonces, este es mi vector 1, este es mi vector 2, este es mi vector 3,
mi vector 4 y mi vector 5. ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo estas, voy a sacar esta componente que sería A, en este caso sería vector 1 en X, y este B sería vector 1 en, perdón, este sería en Y y este sería en X. ¿De acuerdo? Porque está sobre las X y sobre las Y. ¿Cómo lo calculo? Sencillo, fíjense. Lo voy a hacer una vez. Bueno, lo voy a hacer aquí. Dice, si yo saco el seno de 45 grados, es el cateto opuesto, o sea, B1 en Y sobre la hipotenusa, que son 260. De ahí despejo B1 en Y, es igual a 260 seno de 45 grados. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahorita lo saco. Luego voy a sacar su componente en X con este mismo, que sería coseno de 45 grados es igual a B1 en X, o sea, este cateto adyacente entre la hipotenusa, entre 260, lo cual me da B1 en X son 260 por el coseno de 45 grados. ¿De acuerdo? Ya tengo estos. Ahorita lo saco las cuentas. Voy con este, hago lo mismo, extiendo este aquí así, este lo bajo y se me forma mi triángulo rectángulo. Este sería mi componente 2 en Y y este sería mi componente 2 en X. Vuelvo a lo mismo, 68 es mi ángulo, seno, estamos hablando de la componente 2 en Y, es el seno. Voy a volver a hacerlo, nada más ya es la última vez que lo hago. Ahora lo voy a seguir haciendo. Dice que es el seno de 68 grados, ¿sí? Va a ser igual a cateto opuesto, B2 en Y, BY2, bueno, o B2 en Y, más bien vamos a ponerlo como B2 en Y, entre 510. De manera entonces que este va a ser B2 en Y, igual que aquí B1 en Y, pero este es 2, este pasa multiplicando 510 por el seno de 68 grados, lo cual me da, ahorita lo calculo, y el coseno del ángulo de 68 grados sería el adyacente sobre la hipotenusa, o sea, B2 en X entre 510. De manera que cuando yo despejo me queda B2 en X es igual a 510 por el coseno de 68 grados. ¿De acuerdo? Voy con este. Resulta que este no tiene, fíjense, como este de aquí así, el B3, no tiene componente en Y. Vale 0, ¿sí? Porque no tiene componente en Y, está sobre el eje de las X. Entonces yo aquí digo que, lo voy a poner aquí, que B3 en Y es igual a 0. B3 en Y es igual a 0, porque no tiene componente en Y. Y en X sí tiene componente y es el total del vector. Entonces yo digo, lo voy a poner más acá. Yo digo que B3 en X vale 380. ¿De acuerdo? 380 porque está sobre el eje de las X y no tiene componente en Y, pero sí en X y vale el total. Lo mismo sucede con este B4. Nuevamente, aquí B4Y sí tiene componente en Y y son los 170 kilómetros, porque sí tiene componente en Y. Lo que no tiene ahora este es en X. Entonces me queda B4Y son 170. Perfecto. ¿Vale? Y en X no tengo. Entonces le pongo B4 en X es igual a 0. Listo. Por último, me voy con este. Nuevamente extiendo esta parte, bajo, y este sería mi triángulo rectángulo. Por lo tanto, este que es mi vector 5, tengo B5 en Y, que sería esta parte, y B5 en X. Voy con el seno de 30 grados, es el opuesto, B5 en Y, sobre el valor de la hipotenusa, que son 150. De manera entonces que me queda B5 en Y es igual a 150 por el seno de 30 grados. ¿Sí? Y ahora voy con el adyacente, coseno de 30 grados,
es igual a B5 en X entre 150. Finalmente es B5 en X son 150 por el coseno de 30 grados es igual a. Bien. Una vez que ya tengo todo listo, voy a sacarlos. Le voy a pausar un poco aquí para sacarlos y ya vemos los resultados. ¿Sale? Bueno, ya saqué los resultados del vector 1. Aquí están, 183.84 su componente en Y. Y lo mismo en X. ¿Por qué? Pues porque es un ángulo de 45. Por eso en X y en Y sale lo mismo. Acá en Y tengo 472.86 y en X 191.04. Aquí ya lo había sacado 0 y 380. Aquí ya lo había sacado 170 y 0. Y finalmente la componente en Y del vector 5 son 75 y en X del vector 5 son 129.9. Muy bien, ahora finalmente lo que hago es sumar las componentes tanto en X como en Y para encontrar ahora estas componentes del vector desplazamiento. A ver, vamos a ver nada más algo. Primero, quiero hacer una aclaración. ¿Cuándo las vamos a tomar positivas o negativas? En el caso del eje de las Y's, el punto de origen del vector, por ejemplo este vector, si la componente en Y, fíjense bien, pero es en referencia al punto de origen del vector. Si la componente en Y está hacia arriba del eje de las X, ¿sí? Hacia arriba, o si quieren hacia arriba del punto de origen del vector, que sería este, es su proyección. Si está hacia arriba es positivo. En X del punto de origen del vector, si está hacia la izquierda, el eje de las X, como en este caso, es negativo. Entonces, aquí le voy a poner, fíjense, la Y sí es positiva, pero la X la voy a poner aquí negativa, dado que está hacia la izquierda del eje de las Y en referencia, o del punto de origen está a la izquierda, sobre el eje de las X, es negativo el X. Vámonos con este. Nuevamente, punto de origen está hacia arriba, ese sí es positivo, y está hacia la derecha, el X es positivo. Vámonos con este, no tengo en Y, pero en X sí, y está a la derecha, es positivo. Vámonos con este, ojo, aquí fíjense, punto de origen del vector está hacia abajo del eje del punto de origen, o sea, de referencia al eje de las X, está hacia abajo el Y, por lo tanto este es negativo, miren, este es negativo, ¿vale? Nos vamos con este último, la Y del punto de origen está hacia abajo, va a ser negativo, y la X está a la derecha, esa sí es positivo. Ahora sí que ya puse sus signos, sumo en X y sumo en Y, es decir, aquí voy a poner la componente del vector resultante en Y, es la suma de todos los Y's, o sea, 183.84, más 472.86, más 0, que en realidad ya no lo pongo, pero ahorita lo estoy poniendo para que lo vean, menos 170, menos 75, lo cual me daría vector resultante en Y, ahorita lo pongo. Y voy con el vector resultante en X. Vector resultante en X va a ser igual a 183 menos 183.84 porque es en X, menos 183.84, luego voy, más 191 más 191.04, ¿sí? Más 380, ¿de acuerdo? Más 380, más 0, y finalmente más 129.9, más 129.9, lo cual me va a dar un vector resultante en X de, vamos a hacer las cuentas, me da la suma de todos los componentes de Y de los vectores, me da 411.7 y en X 257.3. Muy bien, voy a borrar todo y nada más voy a dejar este, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo cópienlo y podamos de una vez borrar, porque ya voy a cerrar con el vector final, ¿sale? Cópienlo. Listo. Ahora sí, yo ya tengo cuánto vale Y, cuánto vale X
Y vámonos a enfocar y sacamos, ahora sí con el Pitágoras, sacamos el vector resultante, que me dice que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de A es Y, 411.17, 411.7 al cuadrado, más 257.3 al cuadrado. Ahora, ojo, si esto fuera alguno negativo, no importa, entra dentro del paréntesis y se me hace positivo. Entonces, el vector resultante me da 485.48 kilómetros. ¿Sale? Ese es lo que vale este. Este vale, por lo tanto, lo ponemos así. Este vale 485.48 kilómetros. Ese es el desplazamiento. Ahora, me hace falta entonces el ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este ángulo de referencia, este que tengo aquí, este. ¿Cómo lo saco? Nuevamente, voy a explicar aquí un poquito, fíjense. Necesito sacarlo con las funciones arco. ¿Qué quiere decir arco? Pues el inverso de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, etc. Bien, me voy a referir a este. Si yo saco el seno de teta, recuerden, el seno de teta es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. ¿Cuándo uso este? ¿Cuándo uso este? ¿Cuándo uso este? Pues este lo uso si tengo A y C. Este lo uso si tengo B y C. Este lo uso si tengo A y B. Si yo tengo, como en este caso, tengo cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, puedo usar la que quiera. Esa es la diferencia, que aquí sí puedo usar la que quiera, porque tengo los tres. Si yo nada más tuviera, por ejemplo, A y C, nomás uso el seno. Si tengo B y C, nomás uso el coseno. Y si tengo A y B, el tangente. Voy a usar en este caso la función seno, ¿vale? Puedo usar la que sea, pero voy a usar... Es más, voy a usar la función tangente para que lo vean, dado que tengo A y tengo B. Voy a usar la función tangente. ¿Cómo saco el ángulo? Con la función arco. La función arco, como ustedes saben, es el inverso. Entonces digo, bueno, voy a usar la tangente. La tangente de teta va a ser igual a el cateto opuesto, lo que vale Y, 411.7 entre el cateto adyacente, que es 257.3. 257.3. Es decir, la función tangente me va a dar, hago esta división, lo cual me da 1.6. 1.6. Bien. Ahora, aplico el arco. Ustedes saben que si yo digo arco tangente de la tangente de teta, es igual al arco tangente de 1.6. Tengo que aplicárselo a ambos. De esta manera elimino el arco tangente con la tangente y me queda solo la teta. Y ahora sí saco el arco tangente de 1.6 y me va a dar lo siguiente. Acuérdense, el arco tangente es el que en su calculadora aparece como tan a la menos 1. Donde está la tan, nada más a la menos 1. Y lo hacen con la función shift. Le dan shift tangente y me da 58 grados. Me da 58 grados. Este sería mi resultado. Esta teta son 58 grados a partir del eje de las X. Si yo usara, o háganlo con seno, usen el seno, es A entre C, ya tengo A, ya tengo C, y nada más que ahí va a ser arcoseno, o sea, le van a dar teta es igual a shift seno de lo que le salga, o con coseno también, les tiene que dar el mismo ángulo, ¿vale? Bueno, esta es la manera en la que se calcula este vector resultante, tanto en magnitud como en dirección, ¿bien? Les voy a dejar un ejercicio al respecto y vamos con el siguiente tema.